Muy bien. Ya está grabando. Buenas noches, soy Marco Coello, soy el presidente y fundador de la Asociación Luchando con Optimismo en el Perú. Está dirigida por personas que son pacientes, familiares y médicos quienes se involucran para ayudar a la detección temprana y prevención del accidente cerebrovascular. En el Perú se estima que en la actualidad el 15% de muertes prematuras son causa del accidente cerebrovascular y alrededor de 100.000 personas padecen dicha enfermedad al año. Hoy en día hablaremos el tema ¿cómo puedo ayudar a un familiar enfermo en casa? A una mirada desde la psicología. Y hoy día va a ser dirigida por el psicólogo Rodrigo Albitres. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Marco, y buenas noches con todos. Les agradezco por su asistencia y también le agradezco la oportunidad a la Asociación Luchando con Optimismo que me da a mí, por intermedio del centro, compartir con ustedes alcances que consideramos que son muy importantes para la gran cantidad de vivencias que los familiares pueden pues atravesar al momento de cuidar a una persona, a un ser querido que se encuentra en el proceso de alguna enfermedad compleja. El día de hoy vamos a tener dos momentos en nuestra charla. A lo largo aproximadamente de 20 minutos a media hora, yo les voy a ir comentando un poco algunos alcances sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Y en el segundo momento, ustedes, junto a sus preguntas, pues van a tomar, por así decirlo, el protagonismo de esta charla. En donde, digamos, mediante sus dudas, mediante de repente dudas que ya han traído con ustedes o dudas que puedan ir generándose en estos minutos de ponencia, pues voy a resolver cada una de ellas tiempo mediante. Así que, sin más, vamos a iniciar. Cuando estamos hablando de cómo yo como familiar puedo cuidar a un ser querido que se encuentra en un proceso de enfermedad compleja, ser querido que se encuentra en casa, hay que empezar muy claramente definiendo a qué nosotros entendemos por situación de cuidar, es decir, a la persona que yo tengo en casa, a la persona por quien yo me preocupo mucho. ¿Cómo nosotros podemos definir esta acción que yo como familiar realizo para con mi ser querido? Y si bien es cierto, pueden haber muchas perspectivas, si bien es cierto, pueden haber muchas maneras de definirla, tanto en mi experiencia profesional como en mi experiencia personal, pues les voy a compartir los alcances que yo he podido ir aprendiendo. Diría yo, y como ven en la lámina, la primera palabra que yo pongo es la palabra amor. Y podrán preguntarme, Rodrigo, pero digamos, ¿por qué poner esta palabra y por qué ponerla en primer lugar? Porque al final del día me atrevo a decir que cada uno de nosotros estamos aquí, y me incluyo porque yo también en algún momento he podido cuidar a un ser querido, pues todos nosotros estamos aquí porque de algún modo o de otro, pues nos mueve el sentimiento, la emoción que nosotros tenemos para con nuestro ser querido. De repente es un ser querido muy cercano, de repente hemos crecido con él o con ella a lo largo de muchos años y por sencillamente cuestiones de la naturaleza es momento de repente de cuidar a una persona que, imaginemos, puede ser un adulto mayor. O si no es así, de repente por cuestiones del azar, de repente pues ocurrió algún tipo de enfermedad.
o ocurrió algún tipo de emergencia médica que ha tenido consecuencias en las que nuestro ser querido requiere un cuidado. Y cuando les comento que me atrevo a decirlo de esta forma, es, digamos, hablarlo también, por más que, por ejemplo, uno sea un profesional, hablarlo también desde la óptica de una, pues, experiencia personal, es algo que, bueno, nos puede, o en todo caso a un profesional puede brindarle um, una visión mucho más completa de qué es lo que está ocurriendo. Yo me atrevería a generalizarlo en más profesiones, en más profesionales. Y específicamente hablando de psicología, muchas veces cuando un psicólogo se especializa, como estamos hablando de trabajar con otras personas con contenido muy sensible, muy importante, a veces puede ocurrir que esa elección en la especialidad tenga que ver también con una experiencia personal del profesional, en este caso de un psicólogo. Y es allí en donde, partiendo de esta definición un poco más personal, voy a intentar conectarla con una clasificación un poco más teórica, un poco más, digámoslo así, de libro. Si yo como cuidador, si yo como familiar me ocupo de mi ser querido, lo que muy probablemente me voy a dar cuenta es que a lo largo de las semanas, meses o inclusive años del cuidado que yo le brindo, me voy a dar cuenta que en su mayoría, en gran parte, usualmente una persona es quien se ocupa mayoritariamente de dicho ser querido. Pueden haber, claro está, algunos otros familiares o amigos, ¿por qué no?, que también pueden ayudar en el cuidado. Pero usualmente se destaca una persona por encima del resto. Esto no quiere decir que sea algo malo o que sea algo bueno, sino sencillamente esto ocurre. Y a esta persona, quien se ocupa de forma, digamos, casi íntegra al cuidado del ser querido, se le conoce como cuidador, específicamente como cuidador principal o cuidador primario, como ven en la lámina. Y se refiere a una persona que no necesariamente tiene conocimientos profesionales para cuidar a su ser querido. Es decir, no necesariamente, por ejemplo, va a ser un médico o un enfermero o de repente alguien que esté ligado a las ciencias de la salud. Puede serlo, claro que sí, pero no necesariamente. Y es un cuidado que se hace pues sin percibir un ingreso económico. Am, y lo comento porque también es muy importante tener la perspectiva de cuáles son las características de los cuidadores, del cuidador o la cuidadora, quien se ocupa de nuestro ser querido. Porque a veces, y ocurre, me incluyo, a veces no llegamos a ver de repente toda la fotografía, todos los detalles. Muchas veces, digamos, de repente creemos que estas acciones, por así decirlo, es algo esperado. Sin embargo, atrás de cada una de las acciones que los cuidadores realizan, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio también. Y también hay mucha satisfacción, eso sí. Ahora bien, cuando estamos hablando del cuidador, sí o sí, también vamos a estar hablando que el cuidador en la familia va a cambiar de roles. Si bien es cierto, digamos, si ponemos el ejemplo de un padre de familia que se ocupa de su hijo que ha caído enfermo por la enfermedad de cáncer, que se encuentra en el proceso de la enfermedad de cáncer, pues podemos decir que la responsabilidad, si bien es cierto, ya la tenía como padre de familia de un niño, ahora la responsabilidad pues va a ser mayor. La necesidad de atención sin duda va a ser mayor. Y los roles familiares, pues como les comento, pueden cambiar. De repente el rol de esposo de dicho padre, pues va a cambiar sin duda.
el rol de esposa de dicha madre también lo va a hacer. Y ahí es en donde también pueden ocurrir algunas complicaciones a lo largo de los meses. Ahora bien, cuando estamos hablando del cuidador, usualmente estamos hablando que el cuidador va a querer brindarle la mejor atención a su ser querido. Va a tener esa intención y muchas veces, hablo desde el lado profesional, muchas veces vienen a consulta para justamente saber cómo poder obtener esa atención, por así decirlo, ideal que ellos desean lograr para con su ser querido. Y el objetivo de ellos, pues, es poder velar por las necesidades de ellos, poder, en todo el sentido de la palabra, cuidarlos, solamente en el lado médico, sino también se preocupan por cómo se están sintiendo, por cómo a veces pueden ver que se están aislando, por cómo de repente pueden ver que están sintiendo más tristeza de lo, entre comillas, usual o normal. Y es una labor, la labor del cuidador, como bien decía, que es compleja, que requiere pues mucha entereza y requiere, diría yo, como bien dije al inicio, mucho amor. A veces en consulta puede ocurrir que, digamos, el cuidador no esté muy conectado quizás hacia estos sentimientos que él tiene para con su ser querido. Y allí es en donde pues también hay una gran oportunidad a nivel psicológico, a nivel terapéutico, para poder generar más que un cambio, o al menos el objetivo principal más que un cambio a nivel de acciones, podría ser justamente el reconectarse con estos sentimientos, con todo esto que su ser querido le evoca, y de allí volver a replantear, de allí volver a partir. Y también puede ocurrir que el cuidador, a lo largo de sus intentos, a lo largo de todo el esfuerzo y la energía que invierte, puede ocurrir que da mucho más de lo que recibe. Y eso ocurre también. A veces los cuidados pueden ser muy demandantes y a veces de repente en las primeras semanas, en los primeros meses, el cuidador puede hacerlo excelentemente bien. Luego, cuando se prolonga un poco más el tiempo, quizás puedan surgir dificultades. Y allí es en donde muchas veces todo este esfuerzo de repente no necesariamente se ve, digamos, retribuido por las expectativas del mismo cuidador. Y eso es algo también normal. A veces los cuadros médicos son también muy complejos y a veces pueden ser muy difíciles de predecir. Y recordemos, cada uno de nosotros, por más, digámoslo así, por más amor que nosotros le tengamos a nuestro ser querido, cada uno de nosotros tiene un límite. Y eso, por más preparado que estemos, pues es la realidad. Y ahí es en donde viene el objetivo, o bueno, uno de los objetivos que yo tengo para esta charla. El hecho de poder, como a mí me gusta decir, poner la lupa en estos temas que a veces o usualmente no se tocan. Ahora bien, cuando estamos hablando de cómo puedo ayudar a mi ser querido, viene la famosa pregunta: Rodrigo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para lograr esto que yo quiero con mi ser querido? Y aquí viene muchas veces lo que, digámoslo así, no siempre o no necesariamente va a ser la respuesta esperada de mi parte, ya que la respuesta que uno da desde la psicología es, bueno, uno como cuidador, si lo que desea es brindar una buena atención a su ser querido, para empezar va a tener que iniciar consigo mismo.
es decir, consigo mismo como cuidador, consigo mismo como persona. Más allá de, digamos, solamente mirar a nuestro ser querido, también mirarnos a nosotros. A mí me gusta mucho decir que digamos, el cuidador siempre pone a su ser querido en primer lugar. Y eso sencillamente no va a cambiar. Es decir, lo que a mí me gusta hacer en la intervención, en consulta, es más allá de, por así decirlo, intentar que el cuidador baje un poco la prioridad que le da a su ser querido. Eso no va a ocurrir. Lo que, pues, se recomienda es que él, como mínimo, también se ponga en ese primer lugar. Es decir, brindar toda esta energía y buscar esos objetivos que él o ella como cuidadores buscan para con su ser querido y también ocuparse de sí mismos. Y a veces no necesariamente va a ser una tarea fácil, ya que como uno, digámoslo así, tiene esta urgencia, tiene esta, por así decirlo, necesidad de brindarle todo lo necesario a su ser querido, sea por el cuadro o enfermedad que esté pasando, pues es, digámoslo así, si lo vemos desde un lado racional, el ser querido es la prioridad. Y este pensamiento está muy bueno también, a corto plazo. Y ahí es en donde viene el detalle. Porque ya cuando vemos mediano plazo, de repente han pasado unos meses, o a largo plazo han pasado muchos meses más, o por qué no, más de un año. Y si de repente este pensamiento sigue, esta prioridad exclusiva de nuestro ser querido sigue, allí es en donde nosotros, psicológicamente hablando, podemos, pues, sentirnos de repente no tan bien. Pueden empezar a surgir algunos problemas. Y aquí justamente es uno de mis objetivos para el día de hoy, el hecho de que, pues, dejarles, como a mí también me gusta decir, dejarles esta semillita. El hecho de que tanto como sus seres queridos, como ustedes, como familiares, como cuidadores, más específicamente, pues, importa. Y mucho. Ahora bien, ¿qué caminos yo como cuidador puedo tomar para brindar un mejor cuidado, una mejor atención a mi ser querido? Sin duda hay muchos caminos y sin duda va a depender de cada caso. Va a depender de cómo es el cuidador o la cuidadora, va a depender de también qué tipo de cuadro o qué tipo de enfermedad posiblemente tenga nuestro ser querido. No es lo mismo de repente hablar de un cuidador de un paciente oncológico. Por ejemplo, yo en su mayoría trabajo con cuidadores de pacientes oncológicos. Y no es lo mismo hablar de por ejemplo, de un cuidador de paciente oncológico pediátrico, es decir, no es lo mismo hablarle a una mamá que tiene un niño, que tiene un hijo con cáncer, a, por ejemplo, hablar con un hijo ya mayor, quien está cuidando a uno de sus padres porque también se encuentra atravesando la misma enfermedad. Y aquí solamente nos quedamos hablando de cáncer y ya encontramos dos diferencias. Aquí involucra mucho, varía mucho dependiendo, pues, de la edad, varía mucho dependiendo de la red de apoyo que uno pueda tener. Y como les comento, varía mucho tanto del posible proceso de enfermedad en el que se encuentre el ser querido o de repente el posible cuadro médico que se haya podido presentar. Así que estas recomendaciones que yo les comento es sencillamente una pequeña gota de un mar sumamente grande, del cual pues una buena asesoría individual puede potenciar mucho
pues estas recomendaciones generales que les voy a brindar el día de hoy y también potenciar mucho los cuidados que ustedes pueden brindarle a sus seres queridos. Como número 1 tenemos atención a nuestro diálogo interno. En psicología podemos hablar de muchas teorías, podemos quizás de forma teórica, valga la redundancia, situar a este término diálogo interno con muchos nombres. Y en la práctica, a lo que se refiere es cómo yo, por ejemplo, cómo yo como Rodrigo, me hablo a mí mismo. Es decir, qué pensamientos, qué conversaciones internas, íntimas, personales yo tengo conmigo mismo. De repente yo me digo, mira Rodrigo, el día de hoy no has cuidado nada bien a tu abuelo. Ha sido una decepción, Rodrigo. Por ejemplo. Y cuando yo pongo aquí atención a nuestro diálogo interno, al menos de primer plano, no me refiero a intentar cambiar nuestro diálogo interno, porque es muy difícil cambiarlo. Como bien dice en la lámina, ponerle atención, darnos cuenta cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, qué mensajes nosotros nos damos a nosotros mismos. El hecho de notarlo nos puede, para empezar, como digamos bien significa la palabra, darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Porque a veces no nos damos cuenta. A veces sencillamente de repente tenemos un malestar y es como que algo pasa, pero como no lo atiendo, digamos, allí se queda y allí se acumula. Y eventualmente, semana tras semana, mes tras mes, pues todos nosotros, como les comento, tenemos un límite. Y allí es en donde, pues, se nos puede acumular muchas emociones, podemos de repente expresarlas de una manera no asertiva. Y el primer paso es prestarles atención. Si, digamos, nos damos cuenta que de repente tenemos mucha lucha interna con nuestros pensamientos o con nuestras emociones también, allí es un buen indicador. Y por eso menciono atender a cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos pensando. Es un buen indicador para que nosotros podamos oportunamente buscar una ayuda profesional. Ya que, pues, en un marco de confianza, en un marco de confidencialidad, podemos, ¿por qué no?, hablar, decir, sin ningún filtro, qué es lo que nos está pasando. Lujo que muchas veces no nos podemos dar en nuestra vida diaria. Ocurre. De repente sí, podemos tener amigos muy cercanos con quien de repente tenemos la suerte de poder comunicarnos de esa forma. Pero a veces no ocurre. Y allí es en donde también es muy importante estar atentos y, como yo siempre digo, prevenir y acudir de forma oportuna. Ahora bien, cuando estamos hablando de cuidar a alguien más, como les comentaba al inicio, también es muy importante estar atentos a nuestros límites. Yo como Rodrigo, ¿hasta dónde puedo cuidar a mi ser querido? De repente para mí es muy difícil, pues, ayudarlo con algún procedimiento médico que se tiene que realizar aquí en casa. Y sin embargo yo me esfuerzo a hacerlo. Y luego de forzarme a hacerlo, me doy cuenta que no es lo mío, que no me gusta, que me afecta mucho emocionalmente hablando. Allí es en donde conocer nuestros límites nos debe, o bueno, les recomiendo que el conocer nuestros límites nos remita a apoyarnos con nuestra red de apoyo. Y es, como les comentaba al inicio de esta lámina, es una recomendación general, ya que dependiendo de cada caso, pues puede variar o se puede hacer mucho más específica.
sí es muy importante el hecho de tener ese sostén, sentir ese apoyo de las personas que también son importantes para nosotros. El hecho de vernos y, oye, no me estoy sintiendo bien, no, el día de hoy creo que no he tratado muy bien a mi ser querido, como que lo he tratado con un poco de, no sé qué, como que desgano o alguna otra cosa más. Y el hecho de llamar, por ejemplo, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga o a alguien de confianza de la familia, pues me puede ayudar mucho a, otra vez, notar mi diálogo interno. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque quizás muchos de ustedes al momento de contar cualquier tipo de vivencia, no solamente hablando relacionada al cuidador, contar sus cosas a alguien más es, oye, no me había escuchado decirlo, ¿no? No lo había visto de esa forma. Y ahí es en donde también viene esta, esa gran utilidad. Um, y una propuesta más que les comento para ustedes y que seguramente gran parte o algunos de ustedes ya han podido adentrarse a este punto. El hecho de aprender sobre la enfermedad o aprender sobre este cuadro post-tratamiento, por ejemplo, qué le está sucediendo a mi ser querido. El hecho de aprender sobre la enfermedad de fuentes que sean confiables también, ya que sabemos que en Internet pues vamos a encontrar absolutamente de todo, tanto información veraz como información que pues sencillamente no nos va a aportar en nada. Y aquí es en donde viene algo que pues importa y mucho, la comunicación familia o en este caso cuidador médico. El hecho de que el cuidador también esté al tanto de qué es lo que está ocurriendo y que no necesariamente conocer el detalle médico, pero sí al menos conocer qué es lo que le está ocurriendo a mi ser querido en términos que yo pueda entender. Algo que yo siempre digo y que siempre me gusta decir es que un paciente y un cuidador y una familia informada, médicamente hablando, va a ser mucho más probable que siga con el tratamiento y que a la larga o a la corta, dependiendo del tratamiento, ese tratamiento tenga pues una mayor probabilidad a ser eficaz. Algo que para pasar a un nuevo punto, algo que también es muy importante a lo largo de cuidar a nuestro ser querido es el hecho de ocuparme de mí mismo también, como les comentaba hace un momento. Y el hecho de ocuparme de mí mismo, en parte, pues tiene que ver con lo que les comentaba en el punto 1 y 2, el hecho de atender a mi diálogo interno, atender a mis emociones, darme cuenta qué es lo que me está ocurriendo. En parte, eso es ocuparme de mí. Ahora, otra forma, y que también es algo muy recomendado, es el hecho de, por ejemplo, a veces nuestros objetivos, nuestra, por así decirlo, vida, la ponemos en pausa por nuestro ser querido. Y a corto plazo, como les comento, está bien, es algo racional. Ya cuando pasan los meses, allí es cuando ocurren los problemas. Porque nosotros también tenemos necesidades. Nosotros también de repente a veces queremos salir. De repente a veces queremos, oye, me voy a ver una película. De repente, bueno, por la coyuntura no puedo ir al cine, pero sí puedo traerla aquí a mi casa. O sí, de repente puedo ir a la casa de algún familiar con todas las medidas de seguridad. Y, bueno, ahora que estamos en la virtualidad, sin necesidad de salir de casa a ver una película por aquí, por ejemplo. Y el hecho de, por ejemplo, preguntarnos a cada uno de nosotros qué, qué es lo que yo necesito en este momento. Rodrigo, ¿qué es lo que necesita en este momento? De repente necesito dormir un poco más,
De repente me quiero hacer mi platillo favorito, que hace meses que no me lo hacía porque ni me acordaba. Comía las cosas del hospital o comía lo que me traía mi otro familiar que también nos está ayudando o comía sencillamente lo que podía cocinar aquí en casa. Y el hecho de reconectar con nuestras necesidades también es algo que nos va a poder ayudar en este proceso. Como les comento, ocuparme de mí antes de ocuparme de mi ser querido me va a dar muchas mejores probabilidades, muchas más herramientas para yo poder lograr este objetivo que tengo de ayudarlo, de aportarle lo más que pueda. Y por último, hay un punto que a mí me parece que a veces, no siempre, pero a veces es un punto que no se ve, que es como si fuera un punto ciego atrás de nuestra cabeza y es como que vivimos los días y los meses ocupándonos de atenderlo, de que todo esto mejore. Y es un punto que nos puede ayudar mucho también. Sé que nuestro ser querido a veces puede tener algún cuadro que puede ser complejo y que puede de repente haberle afectado en alguna función que haya tenido, por ejemplo, visión, por ejemplo, alguna función motora, del habla, auditiva. Puede ser también. ¿Y por qué, por qué comento esto? Porque el último punto que a mí siempre me gusta tocar es el hecho de regalarnos un momento con nuestro ser querido, un momento especial, no un momento para ver lo médico, no un momento para el tratamiento, no un momento para la alimentación, que seguramente es una alimentación muy, muy especial o muy única, sino sencillamente yo, por ejemplo, con mi ser querido, con mi abuelo, qué me gustaba hacer? ¿Qué me gustaba hacer antes de que todo esto ocurriese? De repente me gustaba ver fútbol. La pregunta es, ¿mi abuelo actualmente podría ver un partido de fútbol conmigo? Allí es en donde viene la importancia de pues ver qué actividades especiales pues son factibles para nuestro ser querido. Hay veces en que sí podemos hacerlo. Hay veces en que nos va a tocar también, por así decirlo, ponernos creativos y ver que, ok, sí, no ha sido un momento fácil el hecho de que mi ser querido haya perdido alguna función. Sin embargo, eso no me quita de que yo pueda disfrutar con él o con ella, de alguna forma o de otra. Y ahí es en donde cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pues tiene, por así decirlo, la oportunidad de hacerse esta pregunta. El hecho de, ok, de repente no, no puede ver mi ser querido, no puede ver. Sin embargo, sí puede escuchar. Entonces, el hecho de poder buscar en mi caso, algún partido en donde principalmente las narraciones sean sumamente detallosas, por ejemplo, como si fuera una radio. Buscar narraciones de radio en donde sabemos, como no se puede ver en una radio, son muy al detalle. Y el hecho de disfrutarlo, el hecho de seguir compartiendo con él. Allí es, como les comento, y bueno, para cerrar la idea, estas ideas que yo les doy de forma general, a cada uno de ustedes, pues les toca ver qué es lo que sí les calza, qué es lo que necesitan acomodar un poco más o modificar un poco más. O, como les comentaba al inicio, de esta gota, de esta sencilla gota de ideas que yo les comento, de repente esta gota no es para mí, voy a buscar otras ideas y eso también es perfectamente válido. Ahora bien, llegamos a nuestro segundo momento, en donde ustedes, junto a sus preguntas, pues van a ser leídas y idealmente respondidas. Vamos a ver el chat. Ok, si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza,
Pueden abrir su micro si lo desean o pueden escribirlo aquí al chat. Yo lo voy a estar atento para ello. Hola, hola Rodrigo. Una pregunta que me hicieron que te haga, Sí, que es bueno establecer metas pequeñas y alcanzables para el paciente. para el paciente. Sí. Vale, vale, vale. ¿Metas pequeñas en algún sentido en específico? O, digamos, de forma general. En formas generales, porque hay familias que quieren que el paciente haga cosas más grandes que el paciente no puede. Ok, ok. Vale, vale, vale. Bueno, esta pregunta, por ejemplo, hay que mediarla mucho, para empezar desde lo médico. Es decir, tener, y ahí es en donde viene la gran utilidad de tener una buena relación entre cuidador, familia, médico, de saber cuál es el estado real de nuestro ser querido. Y desde ese punto, ver cuán realista es de repente yo, por así decirlo, entre comillas, presionar un poco a mi ser querido para que haga ciertas actividades. El hecho de que velemos en primer lugar desde lo médico, porque al final del día, en este contexto, es algo muy prioritario y que se le debe dar pues su lugar, es, como les comentaba, saber cuáles son los límites de mi ser querido. A ver si es que realmente yo puedo, por así decirlo, forzarlo o de repente aumentar un poco la dificultad hacia estas actividades que yo quiero hacer. Como la pregunta es un poco general, de repente me cuesta un poco ponerlo de forma un poco más concreta o más específica. Pero entiendo que también la pregunta va desde el lado de estas metas pequeñitas, ¿no? Estas metas vamos avanzando de a pocos. Y usualmente sí se ponen metas a corto plazo, se ponen metas pequeñas para que nuestro ser querido pueda hacerlas. Pero depende de cada caso. Es decir, de repente las metas pequeñas para mi ser querido no, por más que la temática, por así decirlo, sea la misma con respecto a las metas que se les ha puesto a sus seres queridos, yo les puedo asegurar que vamos a poder encontrar diferencias. Porque como les comentaba, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de metas pequeñas para un paciente, para una persona que se encuentra en el proceso de cáncer, y no es lo mismo metas pequeñas para una persona que se encuentra recuperándose de un accidente cerebrovascular. Así que la respuesta corta es sí, se pueden hacer metas pequeñas siempre y cuando sea mediado por el médico. Me parece que hay un chat. Ajá. ¿Cómo trabajar la aceptación de la enfermedad con la familia? Vamos a ver. Muchas gracias, Yandy. Cuando escucho esta pregunta, lo que, digamos, me surgen dos interpretaciones. Una interpretación sería, yo como profesional, o en todo caso, para ser más preciso, yo como psicólogo, ¿cómo puedo trabajar la aceptación con la familia? Y la otra interpretación de la pregunta sería, yo como, por ejemplo, como familiar, ¿cómo puedo hacer para que el resto de la familia acepte lo que le está ocurriendo a nuestro ser querido? Y creo que podemos encontrar paralelos entre estas dos interpretaciones. Es decir, lo podría de alguna manera responder, al menos en parte, de la misma manera. Cuando estamos hablando de aceptar una realidad, cualquier tipo de realidad que sea una enfermedad mía, sea una enfermedad de algún ser querido, sea, por ejemplo, algún trabajo que haya perdido, por ejemplo, cuando la realidad no es
favorable para uno, puede ocurrir algo que se le conoce como el proceso de duelo. Y ustedes me dirán o me preguntarán, pero Rodrigo, ¿el proceso de duelo no es para cuando una persona fallece? No. Incluye, sí, pero no es exclusivamente relacionada al duelo, perdón, al fallecimiento. El proceso de duelo abarca en realidad muchas vivencias y está relacionada a la pérdida en general. Es decir, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de mi salud, la pérdida de la salud de un ser querido. ¿Y por qué lo respondo de esta forma? Porque la familia puede ser, no siempre, pero puede ser que algunos miembros de la familia o todos los miembros de la familia, y ahí es en donde está la importancia de ir al detalle para saber si es en su conjunto o son algunas personas en específico, pueden entrar a este proceso de duelo. ¿Y cuál es una de las características del proceso de duelo? Una palabrita que seguramente ustedes ya habrán escuchado: negación. Y ocurre. Yo lo he podido ver, por ejemplo, en mi práctica clínica. Yo lo he podido ver también en mi vida personal. Y es una reacción completamente normal, que no a todos les pasa, ojo, pero que puede ocurrir. Y allí es el primer punto, el hecho de también comprender a la familia en qué etapa del duelo se encuentran. Y el hecho de, digamos, si lo vemos desde el lado psicológico, yo como profesional, digamos, recibir a los miembros de la familia que se encuentran en este proceso para que cada uno a su ritmo, de a pocos, pueda ir elaborando el duelo, pueda ir, por ejemplo, expresando, como lo vimos en la lámina pasada, expresando qué es lo que piensa, qué es lo que siente con respecto a lo que está ocurriendo, para que pueda de repente recapitular de lo que pasó, del diagnóstico, de estas sospechas de diagnóstico, de las pruebas que se le hicieron al ser querido, y de a pocos a su ritmo ir viendo, ok, ir entrando en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de la otra interpretación de la pregunta que yo les propuse, de yo como familiar, ¿cómo puedo hacer para que mis otros seres queridos también acepten que esto está ocurriendo? Pues con mucha paciencia. El hecho de forzarlos muchas veces lo que hace es que, por así decirlo, dichos miembros rechacen más la idea de aceptar. El hecho de, a mí me gusta siempre decir como esta metáfora o esta analogía, más que metáfora. El hecho de, por ejemplo, extenderle la mano a mi ser querido y no agarrarle la mano, sino dejar mi mano extendida. Saber que mi ser querido se dé cuenta que si él necesita a alguien con quien conversar, a alguien con quien expresarse, pues puede cogerme la mano y sabe que va a contar conmigo. No forzarlo, abrirle la puerta y dejar la puerta pues abierta para cuando él o ella decidan ingresar. Si de repente ya estamos viendo que la familia, sin aceptar lo que está ocurriendo, de igual forma está sufriendo mucho, sea, como digo, toda la familia o algunos miembros en específico, sí lo recomendable es que se acuda a una ayuda psicológica. Me parece que hay una pregunta más. Vale. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que está perdiendo la vista? Ella tiene 63 años, producida por una enfermedad del cerebro. Gracias por tu pregunta, Mónica. Pues, de igual forma, a mí siempre me gusta remitirme cuando hablamos de algún tipo de enfermedad o cuando hablamos algo relacionado, por así decirlo, algo que está fuera de mi campo de la psicología. Siempre es remitirme o motivar a la persona a tener en claro qué es lo que está ocurriendo
desde ese otro campo, es decir, desde lo médico. Habría que ver exactamente si esta pérdida de vista es una pérdida de vista que puede ser, por así decirlo, uno, solucionada al 100%. Entiendo por lo que nos has podido compartir, Mónica, asumo por lo que has podido compartirnos, que no es una pérdida que pueda ser reversible, entiendo. Ahora, eso también nos deja con algo que también es muy importante. Si esta pérdida, por así decirlo, mediante algún tipo de tratamiento, se puede enlentecer esta pérdida. Es decir, que no sea tan rápido. ¿Y por qué lo respondo en primer lugar desde este lado? Porque sí es muy importante saber lo médico, saber el detalle. Porque, por ejemplo, la recomendación que a mí me gustaría darte, o más que recomendación, la idea, y digo idea porque, como les comentaba, cada persona, cada caso es diferente. Y la idea que yo pueda decir de repente sí calza contigo. O de repente, como decía, uno tiene que modificarla, o de repente no calza absolutamente contigo. Y está bien. La idea que me gustaría proponerte es, si el objetivo es velar por la salud o por el bienestar emocional de dicho ser querido, lo más probable es que esta pérdida de visión, con las características específicas que tenga esta pérdida de visión, pues lo que va a generar seguramente es un malestar en ella o en él. Y es muy importante también que él o ella, que el ser querido, pueda tener un espacio en donde él o ella puedan expresarse. Cuando estamos hablando de un adulto mayor, a veces puede ocurrir que no está tan abierto a recibir de repente una ayuda profesional psicológica externa. Al menos por lo que yo he podido conocer, al menos por, digamos, colegas que me han podido comentar. A veces ocurre. Y de ser ese el caso, lo que ahí también toca es uno, por un lado, que la familia pueda cumplir un rol pues más receptivo, en donde cobije al ser querido, cobije emocionalmente al ser querido y le dé el espacio que él o ella necesita para poder expresar lo que le está ocurriendo. Y de a pocos, como digo, lo recomendable es acudir a un profesional, ir contemplando esa idea, a ver si es que también el ser querido está de acuerdo. Y número dos, como estamos hablando de una posible pérdida de la visión, es decir, la pérdida de uno de nuestros sentidos, también algo que puede brindar bastante bienestar es el hecho de realizar actividades que principalmente, digamos, estén llenas de estímulos para los demás sentidos. Es decir, por ejemplo, para el gusto, para el tacto, para el olfato, para, pues, la audición también. Y ahí es en donde justamente, como les comentaba, toca que pues se preguntan, ¿cómo yo como familiar, cómo puedo utilizar de repente elementos de estos sentidos para poder ayudar a mi familiar? Y ahí es en donde abrimos un gran crisol de posibilidades. A mí, por ejemplo, se me ocurre aromaterapia, se me ocurre de repente con la utilización de audífonos de muy alta calidad, pues, ¿por qué no poner música que sea de mucho sentimiento para la persona? Y el hecho de recurrir a actividades artísticas
al arte, pues en realidad puede tener consecuencias muy favorables y muy profundas. Yo lo hablo desde el lado profesional y también desde el lado personal. Ahora bien, como digo, el arte o este tipo de intervenciones no necesariamente va a ser, por así decirlo, para todos. Y ahí es en donde cada uno de nosotros nos toca hacernos esa pregunta. Con esta recomendación general, ¿cómo la puedo adaptar a mi ser querido? Vamos a ver. Vamos a ver. Los cuidadores pueden terminar con problemas psicológicos por tanto estrés y depresión. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo que puede ocurrir, sin duda podemos encontrarnos con muchas consecuencias a nivel psicológico. Ahora bien, desde mi forma de trabajar, desde el tipo de terapia en el cual yo me he formado, más que hablar de repente de diagnóstico psicológico o diagnóstico psiquiátrico, pues vemos en realidad a una persona que está sufriendo. No hay más, no hay menos. Creo que todos nosotros de alguna forma o de otra podemos calzar en esta definición. Una persona que sufre. A todos nos ha pasado y a veces, ¿por qué no? Nos puede estar pasando en este momento. Y es parte de nuestra condición humana. Como les comento, desde mi formación, desde también mi propia postura personal, no utilizo mucho términos diagnósticos. Ahora bien, entiendo, o si hablamos del fondo de la pregunta, es decir, Rodrigo, a lo largo de todo este proceso, a mi ser querido le puede afectar todo esto de una forma, digamos, eh, alta, en donde psicológicamente hablando él puede tener, de repente, puede haber sufrido un gran impacto. Pues sin duda sí. Y ahí es en donde viene la importancia de prevenir. En el hecho de, idealmente, como mínimo, cada paciente y cada cuidador, como mínimo, deberían acudir a una consulta preventiva con un psicólogo terapeuta. De forma preventiva. De repente la persona no se siente mal, de repente los recursos con los que cuenta, pues sí pueden hacer, sí logran que haga frente a la realidad. Puede ser, pero sí, prevenir es mucho mejor a que de repente cargar la mochila y cargar la mochila y que la mochila vaya pesando cada día, cada semana, cada mes más, hasta que ya sencillamente yo no pueda. Y cuando hablamos de esto, pues sin duda también el objetivo es desmitificar el hecho de acudir a un psicólogo. Muchas veces vemos a un psicólogo como alguien que trabaja con locos y no es así. Um, Usualmente, por ejemplo, con locos, las personas se refieren a las personas que sufren de esquizofrenia. Y pues no es así. No todos los psicólogos trabajan con personas que tienen esquizofrenia. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado con, al menos desde que terminé la universidad, con una persona que tiene esquizofrenia. Y es el objetivo también normalizar, acudir al psicólogo. Porque todos nosotros, como les comento, en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido o estamos sufriendo y es parte de nuestra vida, es parte de nuestra condición como personas. Y lo principal es, como les comento, prevenir. Vamos a ver. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y vamos a ver una pregunta más.
¿Qué horas son? Son las 9:05. A ver, la última pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando una persona ha aceptado su enfermedad, pero se descuida en algunos aspectos de su estilo de vida, como en su alimentación? Cuando estamos hablando de esto, es, y me voy a remitir otra vez a este proceso de duelo. ¿Y por qué me voy a volver a remitir a este proceso de duelo? Porque muchas veces se tiene la idea de que el duelo es lineal. Es decir, yo luego de negación pasé a otra etapa y luego pasé a otra etapa y luego llegué a aceptación y listo. La realidad es que el proceso de duelo a veces no es lineal, a veces es cíclico, en donde yo de repente he llegado a aceptar lo que me está ocurriendo a nivel médico, pero de repente más adelante puedo otra vez regresar a una etapa como la tristeza, o a una etapa otra vez puedo llegar a la negación. De repente ya no niego la parte médica, pero de repente ahora estoy pues con una tristeza tan grande que puedo negar que hay algún tipo de salida para mí, donde de repente yo digo, bueno, ok, tengo esto, ¿no? Y me han dado ese tratamiento, pero ¿para qué? Sí, no me va a ayudar. Y ahí es en donde también es muy importante prevenir. El hecho de recomendar a nosotros mismos, si es que nos estamos sintiendo de esta forma, o a alguien que lo requiera, acudir oportunamente a un profesional. Existen en Perú muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas que pues están más que capacitados para poder atender de una forma humana y de una forma cercana a la persona. Al menos en mi experiencia profesional y también en mi experiencia personal, que un psicólogo o psicoterapeuta tenga estas cualidades es, pues, diría yo, no sé si lo mejor, pero sí diría yo que eh, en estos momentos tan delicados, tan íntimos, creo que sí nos puede dar, pues, más espacio para poder escucharnos. Y he ahí la labor y he ahí pues el objetivo, prevenir. Y la prevención sí está en manos de nosotros como profesionales y también está en manos de ustedes como cuidadores, como familiares, como personas que con todo el amor del mundo pues buscan lo mejor para sus seres queridos. Así que yo les agradezco, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy junto a la Asociación Luchando con Optimismo y pues espero verlos pronto. Gracias Rodrigo por tu colaboración. Ha sido de mucho valor por nosotros y también a las personas que nos están viendo. Las personas que quieran unirse al grupo de apoyo, que son para pacientes con accidente cerebrovascular o que tuvieron dicha enfermedad, que se contacten con nosotros, con la Asociación Luchando con Optimismo, que nosotros los podemos ayudar encantadamente. Muchas gracias, Marco. Como te comenté al inicio, gracias por brindarnos estos espacios que son muy, muy importantes. Y el hecho de poder seguir difundiendo, de poder seguir compartiendo, creo que pues siempre es necesario. Sí, gracias a todos por unirse y especialmente a ti, Rodrigo. No, ¿de qué?
Aquí Marco, un saludo para todos ustedes y pues nos vemos. Cuídense todos.